Hola a todos, hoy tenemos un nuevo video donde vamos a profundizar en las raíces psicológicas y ontológicas de la culpa y el odio vengativo calibrado en el nivel 30 según el mapa de la conciencia de David Hawkins. Para mí, la culpa inconsciente es una de las raíces principales de cualquier enfermedad somática, incluso de la escasez o problemas con el dinero, y también así como de experiencias con respecto a nuestras relaciones personales, ya que es a través de nuestro autoconcepto desde donde vamos a empezar a crear y experimentar nuestra realidad. Si nuestro autoconcepto está manchado por culpa inconsciente o consciente, vamos a sentirnos indignos o no merecedores de las cosas bonitas de la vida. Asimismo, si esta culpa está proyectada hacia nosotros mismos, lo cual conlleva una sensación de auto-odio, podemos crear de manera inconsciente enfermedades somáticas. Pueden ser digestivas o a niveles más grandes como cáncer o otro tipo de enfermedades. Entonces, me parece importantísimo empezar a profundizar en los niveles más profundos de la culpa para poder recontextualizarla y sanarla, limpiarla de nuestro interior. ¿Qué pasa cuando nos limpiamos y nos liberamos de toda la culpa acumulada a nivel individual y colectivo? Que lo que prevalece en su lugar es una sensación de pureza, de inocencia y de belleza interna, de estar conectados con Dios. Porque en Dios realmente no hay culpa. Dios es amor, es pura santidad. Si vamos limpiando todo lo falso de nosotros, vamos a poder estar más cerquita de nuestro verdadero ser, lo cual nos va a traer una felicidad interna que no podemos equiparar con ningún tipo de felicidad que nos dé nada del mundo externo. Si hasta ahora te resuena este contenido, sigue viendo porque este video está muy interesante. Muy bien, hoy vamos a ver estos puntos. Vamos primero a empezar a ver el nivel clínico de la culpa, así como vamos a comprender los mecanismos del ego con respecto a este tema, por qué el ego se aferra y le da tanto valor a la culpa. Vamos a ver un poquito de la culpa inconsciente, que es la madre de todas las enfermedades. Vamos a ver qué papel cumple la culpa en nuestra evolución espiritual, así como un capítulo de primeros auxilios espirituales, para finalmente terminar con el nivel ontológico de la culpa y llegar a la raíz más profunda de esta emoción o de este campo de energía. El contenido que van a ver hoy está basado en las enseñanzas de David Hawkins y de un curso de milagros. Estas enseñanzas ambas calibran por encima de 600 según el mapa de la conciencia de David Hawkins, lo cual quiere decir de que el nivel de verdad detrás de estas enseñanzas es bastante alto y podemos fiarnos. Como veremos en primeros auxilios espirituales, no todas las enseñanzas son de fiar y hay que hacer una investigación profunda antes de alinearnos con cualquier maestro o enseñanza que queramos practicar. Empecemos. Muy bien, como dije, primero a nivel clínico, a nivel psicológico, vamos a estudiar cómo se siente la culpa en la sociedad. Veremos que cuando uno tiene una gran cantidad de culpa hacia uno mismo, uno de manera inconsciente siente que es indigno, que no merece amor y que es odiado por Dios y que no está a la altura de la salvación y mucho menos del perdón. Todos podemos experimentar que cuando cargamos una gran culpa en nuestro interior, nos sentimos como malos, como manchados. Y aquí también hay un conflicto a nivel mental en el que solemos equiparar la culpa o el error, mejor dicho, como un pecado. Entonces, un error es algo que podemos, bueno, me equivoqué, pero cuando de manera inconsciente tenemos la tendencia a catalogar los errores como pecados, entonces ya no es solamente que me equivoqué, sino que hay algo muy profundo que está manchado en mí. Es como si mi ser, lo que yo realmente soy, está manchado de maldad, de oscuridad, y eso me hace indigno del amor de Dios. ¿De acuerdo? Me separa mucho de Dios y esto trae una tristeza y un autoodio muy profundo. Entonces la culpa toma forma de odio hacia uno mismo, autocastigo físico y psicológico. Se convierte en un intento de manipular a Dios. Por eso las personas que están calibrando de manera prevalente en el campo de la culpa suelen tener accidentes, quiebras económicas o incluso empiezan a desarrollar enfermedades físicas, y todo esto se convierte en una manera de decirle:
Dios mira cuánto sufro, como si el autocastigo que trae esta culpa inconsciente sirvieran de algo para no recibir el castigo de Dios. Nuestro inconsciente lo que hace es autocastigarnos por esta culpa para no recibir el castigo de Dios. Ojo, ojito cómo funciona la mente. Vale. Otra cosa, si la culpa tiene que ser arrojada a alguien, ¿de acuerdo? Si no se te arroja encima de ti mismo y se convierte en una enfermedad somática, también la puede el ego arrojar hacia afuera, ¿vale? Es tan insostenible la sensación de la culpa que la puede arrojar hacia afuera para no enfrentarse internamente a ella. Y encima justifica el odio y la venganza hacia otra persona. Porque si tú eres culpable, yo voy a estar muy enfadado contigo, pero además mi ira está justificada. Entonces, muy interesante. Vamos a ver qué más. También vemos de que la culpa es consecuencia del recuerdo de acciones pasadas que lamentamos. Bueno, vale, me equivoqué hace unos años, tuve esta acción, tuve un fracaso, no lo hice bien en mi anterior matrimonio, bueno, etcétera. Y dicho pasado solamente puede ser trascendido mediante la recontextualización. Cuando elevamos nuestro nivel de conciencia, nuestra mirada acerca de las cosas es mucho más compasiva, es más amorosa y podemos ver cualquier error con una nueva mirada. Los errores son inevitables porque forman parte del proceso de aprendizaje humano. El ser humano ha ido evolucionando a base de prueba-error. Y lo que funciona ha sido como que esto sí me lleva a las consecuencias que yo quiero experimentar, tanto a nivel de supervivencia física como a nivel de emocionalidad, como a nivel de nuestro camino espiritual. En el camino espiritual también cometemos errores por seguir quizá falsas enseñanzas o falsos maestros, pero bueno, nos dimos cuenta de que me ayudó a coger con más fuerza el camino correcto, por así decirlo. Entonces vemos que los errores son inevitables y forman parte del proceso de aprendizaje humano. Surgen de nuestras limitaciones y falta de comprensión. Lo que yo sabía hace 10 años no es lo mismo que yo sabía hoy en día. La manera en cómo yo me relacionaba con las personas y en mis relaciones de pareja hace 10 años no tiene nada que ver con la manera en cómo yo me relaciono hoy en mi relación. ¿De acuerdo? Porque mi conocimiento es distinto. Vale, seguimos en el nivel clínico y también vemos de que entonces vamos a ir recontextualizando la culpa poquito a poquito desde las partes psicológicas hasta las partes más ontológicas, ¿de acuerdo? Paciencia. Vemos de que la culpa entonces puede ser una emoción educativa, ¿verdad? Surgida para avisarnos de que no cometamos el mismo error. No podemos reescribir el pasado, pero podemos recontextualizarlo. La recontextualización es como ver una situación en la que estamos proyectando mucha negatividad y a través de la ayuda del Espíritu Santo, a través de la ayuda de la oración, de Dios, de un poder divino, como que toda la falsa mirada que tenemos, ¿no? Toda la falsa visión que tenemos sobre esa escena, esas personas o esos actos, como que se hacen a un lado y lo que se nos regala es la verdadera visión, la visión de Cristo, la visión del amor, la verdad en lo que sea que haya pasado. Iremos llegando a este punto poco a poco. Entonces, podemos recontextualizar lo que haya pasado para que sea la fuente de un aprendizaje constructivo. Soy lo que soy también gracias a mis aprendizajes. La compasión y el perdón permiten pasar por alto el error, tomando conciencia de que los individuos y la humanidad somos en general limitados. La mente es limitada, el ser humano es limitado. Ignorantes. Somos súper ignorantes, no sabemos nada. Estamos a merced de toda la programación mental. Y en realidad, y esto no lo pueden negar, no saben ni entienden qué hacen ni por qué. Hacen cosas todos los días y no saben ni por qué lo hacen, ¿no? A veces uno tiene una reacción estúpida y no sabe ni por qué ha tenido esa reacción. Se llama inconsciente, se llama ego, se llama estar dormido, se llama patrones repetitivos que no hemos examinado todavía, no tenemos la suficiente conciencia para decidir cómo reaccionar, cómo pensar, qué crear en nuestras vidas, pero estamos despertando. Aquí vamos a citar a Billy Will, creo que es el fundador de los 12 Pasos Alcohólicos Anónimos. Este es un grupo que calibra en 540 en amor incondicional
Y sabemos de que el campo del amor incondicional es el campo de la sanación profunda. Es el campo de la verdadera sanación. Uno no sana, yo no te sano a ti. Es cuando elevamos nuestro nivel de conciencia hacia el amor incondicional, donde empiezan a darse todos los procesos fisiológicos, psicológicos, etcétera, que producen la sanación de enfermedades, así como de adicciones en este caso. Es un grupo espiritual y siempre cualquier persona que esté atravesando situaciones muy heavy en esta experiencia humana, el trabajo tiene que ir alineado a un grupo espiritual, no solamente a la medicina ni a una sesión de psicología tradicional. No digo que no ayude, pero alinearnos con el espíritu realmente nos saca del pozo donde nos hemos metido nosotros mismos. Y Billy Will nos dice de que la culpa y el remordimiento excesivos son una forma de egoísmo en la que el yo pequeñito, el ego, mi yo chiquitito, Alessandra, se hincha y se exagera, convirtiéndose en el héroe de la tragedia y en la negatividad de la que el ego se alimenta. Es decir, que la gente que está con mucha culpa en su interior por haber fracasado, por haber hecho mal, por haber elegido mal, sostener de manera tan consistente la culpa constantemente es una forma de exacerbar el yo, el ego. El ego, ¡boom!, se hace muy grande. Es una gran forma de egoísmo. Miren qué interesante lo que nos dice Billy Will. Por lo tanto, liberarse de la culpa requiere renunciar a este egoísmo, ¿no? De ser el centro del universo, porque el ego cobra fuerza por medio de la negatividad. Sabemos de que el alimento del ego, para que el ego siga perpetuándose en nuestras vidas, se alimenta de la negatividad. Por eso siempre va a ir en busca de crear negatividad en su vida interior, exterior, de alimentarse. Donde está lo negativo y está el ego rebosándose como un cerdito en el lodo. Esto es así, ¿vale? Vamos a ir desenmascarando también al ego, a ver hasta dónde llegamos. Una frase típica del ego que está en el nivel de la culpa, ¿vale? Cuando digo nivel me refiero dentro del mapa de la conciencia. Vemos que cada emoción, ¿no?, o estado de conciencia se va calificando desde el que tiene menos fuerza, hasta los más poderosos, donde están los niveles de iluminación, de amor incondicional, de paz, de felicidad. Y los más bajitos son la culpa, la vergüenza, el sufrimiento, el miedo. Entonces, cuando estamos absortos, sumergidos en el campo atractivo de la culpa, una frase típica es: tendría que haberlo sabido. De hecho, para los que pasamos consulta privada, pueden ver toda la información de mis sesiones 1 a 1 y de mis programas en mi página web www.alessandrapalomino.com, Alessandra con 2 S. Cuando vamos conociendo el mapa de la conciencia, vemos de que cada emoción trae millones de pensamientos y más o menos vamos conociendo el diálogo que surge de cada emoción. La gente, cuando habla de preocupación o de ansiedad, estamos hablando del miedo. Entonces, ¡pum!, podemos ir a la raíz del miedo. Cuando hablamos de tendría que haberlo sabido, sabemos que estamos hablando de la culpa. Aunque la persona no se haya dado cuenta, nosotros como que tenemos esa visión, ¿no?, esa intuición también, el conocimiento. Entonces, esta frase da entrada a lo hipotético, ¿no? Pero con el test muscular, que es una herramienta que nos permite diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso, se ha calibrado de que lo hipotético no existe, no es real, no hay posibilidad de que lo hipotético exista, no existe, ¿de acuerdo? Es falso. Entonces, revolcarse en la culpa es complacencia y alimentar al ego. Somos tan adictos al ego, es que somos tan adictos al ego, de verdad. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos, hablaremos mucho de la disposición, ¿vale? Iremos profundizando, a renunciar a la culpa. Tiene que haber una disposición interna. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora de la culpa a nivel psicológico o a nivel clínico, vemos que la culpa no es más que otra forma de egoísmo en la que se infla el error en lugar de entregarlo a un poder superior. Es como que me lo quedo porque de alguna manera yo tengo un beneficio oculto, bueno, yo, el ego, un beneficio secreto en agarrarme la culpa, en lugar de ponerlo bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios todos somos inocentes, somos pura inocencia. De modo que la autodegradación o el autocastigo no le sirven ni a Dios ni al resto de los seres humanos.
no estás colaborando. No estás ayudando ni a limpiar el inconsciente colectivo de las personas, ni estás ganándote ningún favor, ni méritos kármicos, ni el amor, ni la compasión de Dios. ¿De acuerdo? Entonces ya puedes empezar a darte cuenta de que, jolín, vale, pues no me sirven. Y finalmente, para cerrar este capítulo, vamos a ver la transformación. Entonces, la recontextualización es un acto de la voluntad espiritual. Cuando hablamos de la voluntad, no hablamos de nuestra voluntad personal, que esa es muy pequeñita, ¿vale? Hablamos del Espíritu Santo, no del ego. A través de la intención, quiero liberarme de esto, quiero dejar de culparme a mí, quiero dejar de culpar a otra persona. Esa es mi intención. No sé cómo hacerlo, pero esa es mi intención. La oración, herramienta poderosísima que nos sintoniza con Dios, se activa un proceso profundo de transformación. Aunque es el yo personal quien inicia, el cambio real ocurre gracias al poder del ser espiritual. Es decir, yo soy la que toma la iniciativa de decir, esta información me ha servido, he aprendido algo y la verdad es que guardo mucha culpa en mí o mucho odio vengativo en mí. Entonces yo inicio el poder de decir, ¿cómo hago para liberarme de esto? Voy a empezar a buscar, voy a empezar a orar, tomo el primer paso. Entonces en esa intención es que el poder del Espíritu Santo siempre acude a nosotros para ayudarnos en nuestros propósitos, para alinearnos en cuando nuestra voluntad está alineada a la voluntad de Dios. Todo lo que nos acerque al cielo, que no es un lugar, sino es un estado de conciencia donde todo es uno, donde hay unicidad, todo eso, el Espíritu siempre está colaborando con nosotros. Siempre que se le invoque, solo tienes que hablarle, ¿de acuerdo? Él te escucha. Recordemos que el Espíritu Santo no es una palomita, sino, como le hizo su nombre, Espíritu Santo. Es esa parte adentro de nosotros que está conectada con todo, que no está manchada por el ego, es esa parte interior con sabiduría, nuestro ser superior. Esto genera una experiencia sanadora y una nueva forma de ver la realidad. Una frase típica que se suele decir en los grupos, por ejemplo, de los 12 pasos o en grupos espirituales donde se ha dado una sanación profunda es, ahora veo las cosas de otra manera. Y no solo que las veo de otra manera, es que la experiencia en mi interior es distinta. ¿Sabes? El vacío, el amor que se siente y que colorea esa nueva visión es distinta, la experiencia es distinta. Esto es un milagro. Un milagro es como un cambio de percepción interna, donde antes veías sufrimiento, dolor, ahora lo que sientes es paz, es alegría, es agradecimiento. Entonces por eso se invoca el Espíritu para que obre ese milagro a través de nosotros. Ahora vamos a entrar al siguiente capítulo donde vamos a profundizar en los mecanismos del ego. Es muy inteligente ir estudiando los 4, 5, 6, 7 mecanismos del ego porque mientras más nos vamos familiarizando con este mecanismo, ¿no? Este sistema de pensamiento inconsciente de actitudes y creencias no examinadas que operan de manera automática a través de nosotros con el fin de sobrevivir, más fácil nos será detectarlo cuando esté tomando el control de nuestra vida, de nuestro personaje. Y más podremos siempre como reconducir nuestra mentalidad hacia lo santo, hacia el amor. Así que profundizaremos en los mecanismos del ego con respecto a la culpa. Vemos aquí el posicionamiento y como les decía, lo que ocurre es una transformación milagrosa. Es que el posicionamiento del ego se disuelve, permitiendo así la contextualización en un marco más amplio. No es fácil soltar los posicionamientos del ego. Digamos que nuestra mente, de manera automática, ¡pum!, te lanza una idea, ¿no? Una opinión acerca de lo que sea. O sea, una opinión acerca de cómo fue la conversación de anoche con los amigos, acerca del clima, acerca de algo que hizo un político de otro país. O sea, da igual. Es una idea, simplemente no es importante. Es como la televisión pone un montón de canales que te pone todo el día platos, un buffet libre de pensamientos. Pero hay algunos a los que tú le das valor, ¿vale? Como este recuerdo tan triste, ¿no? Que me llena de melancolía y pasa por la pantalla de la mente y tú lo coges ese y te lo comes, ¿no? Claro, sufres las consecuencias. Entonces, pasa un pensamiento. Pero ahora el ego, que cree que es el que piensa, él dice, este pensamiento es mi pensamiento. Entonces ya no es un pensamiento cualquiera, sino que ahora es mío, es mi idea.
¿no? La gente va a los tribunales porque le robaron su idea. Entonces, se coge esa idea que es mía y ahora me posiciono. Entonces tengo que atacar a otra persona a la contraidea, a lo opuesto, porque el ego vive en lo dual, ¿vale? Si hay esto, está lo otro también. Entonces se posiciona. Esta es mi opinión con respecto a lo que sea y como el ego se identifica con todo, con una idea, con un color, con una raza, con un estado social, con su casa, con tu profesión, da igual. Entonces no es tan fácil porque es su identidad, está defendiendo su identidad, esa idea, ese posicionamiento del que se ha cogido, ¿no? Esto es malo y esto es bueno. Y si yo digo que es malo, lo defiendo a muerte porque depende mi identidad de eso, ¿no? De ganar. Eso es un posicionamiento, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces no es fácil soltarlos. Lo experimentarán, empiezan a practicarlo. Y incluso en una conversación, ¿no? Muy trivial, pueden ver cómo te posicionas en un punto y puede la conversación como que empezar a cambiar de energía y de algo amoroso pasar a una discusión. Si tu voluntad es que el amor se exprese a través de ti, puedes soltar este posicionamiento que no te lleva a nada. ¿De acuerdo? Pero como vemos, cuando ahí está la culpa y todo esto inmiscuido, pues a veces cuesta un poquito más, sobre todo si no tenemos un entrenamiento, ¿no? Por eso siempre se dice entrenar en el día a día, en las cosas sencillitas, para que cuando vengan los grandes retos estar preparados espiritualmente y psicológicamente para elegir el amor. Espero que se haya entendido lo del posicionamiento. Ahora vamos a ver otro de los mecanismos del ego que nos impiden soltar la culpa y se llaman los jugos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Dice que el ego se aferra a la negatividad porque obtiene de ella una ganancia oculta, una especie de satisfacción que lo alimenta. Por eso ve el perdón y la compasión como sus enemigos. ¡Ostras! El ego ve el perdón como su enemigo, ¿no? O sea, entonces realmente el ego nunca nos va a llevar a la compasión y el perdón. Si esas cualidades surgen a través de nosotros, podemos estar seguros que no es del ego, sino que es el espíritu y el amor de Dios expresándose a través de nosotros. En el mundo espiritual, el principio básico es: los resentimientos justificados no existen. Quizá aquí viendo a muchas personas esta frase no les gusta y vamos a ver por qué. El ego aborrece esta declaración, la odia y dice: ah, sí, que no existen. Y entonces, ¿y qué me dices de tal persona? Y lo que te hizo, y lo que hizo este, y los nazis que mataron a miles de personas, ¿no? Empieza como que o sea, el ego no va a soltar su posicionamiento con respecto a sus agravios, ofensas. Por eso esta frase, si nos entrenamos a darle valor a lo que nos acerca a la verdad y soltar los posicionamientos y los jugos del ego, estas son el tipo de verdades que van a empezar a prevalecer en nuestra mente y en nuestra experiencia. El ego se aferra a su lista de agravios, su letanía de horrores, violaciones de derechos, injusticias, argumentos supuestamente éticos y morales, etc. El ego es un coleccionista, ¿no? de ofensas. Para recuperarse, entonces la cuestión que uno tiene que afrontar es si desea aferrarse a ello y por lo tanto conseguir el jugo o renunciar. Creo que esta es una diapositiva extremadamente importante, por favor pónganle foco. En este punto hay que tomar una decisión y sin ella no se produce la curación. Entonces, este es el punto clave en el que tengo que tomar la decisión de si seguir aferrándome al jugo secreto que estoy obteniendo de guardar un resentimiento o de seguir sosteniendo la culpa interna de algo, o si estoy dispuesto a soltarla y entregarla a un poder superior, a Dios, al Espíritu Santo. Ellos se hacen cargo y lo reemplazan por el amor, por la paz. Lo reemplazan por la verdad. Si seguimos sufriendo, no es por la verdad, es porque seguimos aferrándonos a lo falso. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tomar la decisión de si queremos entregar este jugo o queremos seguir sosteniéndolo y experimentar sus efectos. Una herramienta maravillosa para
rendirnos a la voluntad de Dios y poder entregar estos jugos tan adictivos, y sabemos todos que son tan adictivos que cuesta mucho entregarlos, es la práctica del dejar ir. Simplemente, en vez de ponerte a orar o lo que sea, en ese momento quédate tranquilito, identifica la emoción física en tu cuerpo, la sensación más predominante, y acéptala incondicionalmente, repitiendo en silencio: quiero más de esta energía. Y permite que se expanda y se disipe. No luches contra ella, no te aferres a ella, no quieras no sentirla, quitarla y cambiarla. Tienes que aceptarla incondicionalmente. Está ahí, te acepto. Y ante esa aceptación se disuelve. Es como rendirse a Dios. Dejas de luchar. Vale. Permites que se disuelva poquito a poquito. Eso es una manera muy eficaz de entregar los jugos. ¿De acuerdo? Practíquenla si quieren. A ver, ¿qué más vemos? El perdón. La renuencia a perdonar es consecuencia no solo de la falta de disposición del ego a soltar el jugo, la recompensa secreta que obtiene de guardar esa negatividad, o esos agravios o culpa o lo que sea, sino también la ilusión de que los demás no se lo merecen. Claro, ese el más malo del mundo, ¿no? El que más mal hizo, tú sientes de que de alguna manera ganas algo y él pierde algo si tú lo odias y lo castigas. Entonces es tan malo, ¿no? Que no se merece que le perdonemos. Pero en realidad quien más se beneficia del perdón es el que perdona y no el perdonado. Siempre se dice que sostener un resentimiento, no, o sea, no perdonar es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera o le pase algo. O sea, el que te liberas a ti, si todos somos uno, si en tu hermano no estás viendo más que un reflejo de ti mismo, entonces lo que le haces al otro, te lo haces a ti. Vamos a ir profundizando también en el perdón, porque es un tema que no solamente es decir te perdono, sino que tiene una profundidad infinita que nos puede llevar directamente a la felicidad, al cielo y a reconocer la inocencia en todos, primero en la nuestra. Así que seguimos. Miren aquí, la voluntad espiritual. ¿De acuerdo que les dije de que no es tu voluntad personal, sino la voluntad espiritual que calibra en infinito? ¿De acuerdo? Nuestra voluntad personal va a calibrar en el nivel de conciencia que nosotros estemos de manera prevalente. ¿Vale? Pero la voluntad espiritual calibra dentro del mapa de la conciencia, que es de 0 a 1000, pues en infinito. O sea, se salió ya. La fuente transformadora no puede tener su origen en la mente o en la personalidad, en lo que llamamos el yo personal, ¿de acuerdo? El poder necesario reside en una cualidad no lineal de la conciencia llamada voluntad, no la voluntad personal, sino la voluntad espiritual del Espíritu Santo. Solo ella puede abrir las puertas al poder necesario para disolver el posicionamiento del ego. Cuando se le invita, el Espíritu Santo transforma la comprensión mediante el poder curativo de la gracia. Cuando oramos, invocamos al Espíritu Santo para que nos auxilie y nos ayude. Él siempre viene. Hay que aprender también, hay que mejorar nuestra manera de orar y desde dónde lo hacemos. Nunca con chantajismo ni con como suplicar, ¿no? Que por favor también acerca de qué estamos orando, porque según el nivel de conciencia nuestra oración puede ir dirigida a que cambien cosas externas, pero entonces no estamos reconociendo la raíz del problema, ¿no? Si yo pido que no muera una persona, por ejemplo, o que se reciba el castigo necesario para alguien que me hizo daño, entonces yo estoy reforzando la negatividad y la falsedad en mi vida. Entonces, siempre podemos ir elevando nuestro nivel de conciencia con respecto a la oración hasta que sea un diálogo como más transparente entre nosotros y el Espíritu Santo. Haré otro video también con respecto a la oración para todos poder ir recontextualizando esta parte tan bonita de nuestra comunicación con Dios, que en realidad siempre está presente, nunca se ha ido, ¿de acuerdo? Está en todo momento. Con el dejar ir, ¿no? Lo que hacemos es rendirnos a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Es la práctica de la rendición, es el camino de la rendición.
Entonces, para todos aquellos que piensan que no se lo merece, esa persona no se merece el perdón, ¿qué nos dice Buda? Buda nos recuerda de que no hay necesidad de castigar a los demás ni de vengarse, porque la venganza les llegará de su propia mano. Todo el mundo es responsable ante el universo y estamos sujetos a la justicia divina, el karma, el equilibrio. Todo está en perfecta armonía. Nuestra mano es la única que dirige el timón de nuestras vidas. Esta es la total libertad que Dios nos concedió. Somos, en esencia, libres. No somos víctimas. No somos víctimas de la mente, no somos víctimas de las personas, no somos víctimas de nuestros defectos de carácter, ni siquiera somos víctimas del karma. Siempre en todo momento podemos elegir con qué frecuencia alinearnos. Si nos alineamos con el amor, con el perdón, vamos a experimentar las consecuencias de ese campo de energía. Es como que vamos despertando a la verdad y la verdad es cada vez más bonita, más bella, más cercana a Dios. Nosotros podemos seguir eligiendo en perpetuar las ilusiones y experimentar las consecuencias hasta que llega un punto en el que, digamos, elegir esta opción no me trae felicidad. Voy a elegir algo distinto. Siempre tenemos esa libertad interna y recordemos de que solo nosotros podemos dirigir la evolución de nuestra alma hasta donde queremos que siga evolucionando y acercándose. Espero que les esté gustando hasta ahorita el contenido. Ahora vamos a hablar de la culpa inconsciente, ¿vale? ¿Qué pasa cuando, muy bien, sí, me siento culpable con respecto a algo o culpo a alguien, pero qué pasa cuando esta culpa está bien enterradita porque en su momento la hemos ido pum, 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 escondiendo dentro de nosotros, en nuestra mente subconsciente, pensando que así nos liberamos de ella, pero en realidad sabemos de que vamos a seguir experimentando sus efectos. Además, vuelvo a recordar de que la culpa inconsciente es la madre de todas las enfermedades. Así que si te está gustando, quédate porque vamos a ir cada vez más y más profundo con el tema de la culpa hasta poder ¡ting!, disolverlo. Bueno, al menos en la medida que se nos permita, claro. Como les dije, cuando la culpa está inconsciente, no la vemos y volvamos a experimentar sus efectos. Y uno de los mecanismos que tiene el ego para evitar ver la culpa es la proyección. Como la culpa se considera dolorosa, otro mecanismo para evitarla es negarla y proyectar la responsabilidad culpando a otros, lo que mejora el dolor de conciencia y además justifica la externalización del odio, que de otro modo podría usarse para atacarse uno mismo. Entonces, como no quiero hacerme responsable de la culpa que está en mi interior, la proyecto en otro, culpando a otra persona, y así justifico ese odio, ¿vale? Justifico el odiar hacia la otra persona. Porque si yo la sostengo en mi interior, como les dije, la culpa nos va a llevar a un estado de auto-odio en el que vamos a generarnos castigos físicos o psicológicos simplemente para evitar el castigo de Dios. Esto de manera inconsciente, por supuesto. Por lo tanto, la sociedad está ansiosa por acusar y determinar las culpas y busca incesantemente culpables en los que poder proyectar el odio y la culpa sin sentirse culpable por hacerlo. Simplemente hace falta ver la televisión, las noticias o avalanchas de personas a lo largo de la historia de la humanidad quemando a alguien o sentenciando a muerte a alguien, ¿verdad? Justificando esa negatividad y ese odio, generando el castigo hacia otra persona, proyectando, ¿no?, esa culpa. O sea que además de ser a nivel individual, es algo que también sucede a nivel colectivo y por eso también toma como que tanta fuerza esa emoción de querer castigar a los demás. Recuerda que como tú ves la culpa en otros y tú ves que merecen castigo y no merecen perdón, también es como la ves en ti mismo y también es como crees que Dios lo ve en ti. ¿De acuerdo? Si tú crees que alguien no merece perdón y que merece que le castigues eternamente o que incluso lo lleven a condena de muerte, no lo sé, es como inconscientemente crees que Dios te ve a ti, crees que Dios ve tus errores como pecados imperdonables y que mereces ser castigado, condenado y bueno. Así que, como ya hemos visto, perdonar nos libera a nosotros mismos en primer lugar. También vemos la compasión. Para recuperarse de la culpa, la oración
y la dedicación a los valores espirituales son extremadamente valiosas, como lo también es darse cuenta compasivamente de que la condición humana es difícil para todos, incluso en el mejor de los casos y a pesar de las apariencias. Todos los que decidimos encarnar como seres humanos para tener esta experiencia y aprender lecciones que se nos han quedado pendientes, poder limpiarnos del karma negativo y poder seguir elevándonos a nivel espiritual, acercarnos cada vez más a Dios, no venimos aquí a tener un sueño de rosas y bla, bla, bla. Venimos a tener mucho crecimiento espiritual y todos sabemos que la condición humana es compleja, es intensa. Mientras más despiertas, te vas dando cuenta de la intensidad de la experiencia humana y más nace la compasión, porque no solo tú, todo el mundo está teniendo sus lecciones de perdón y también con los grandes koanes de la humanidad, ¿no? La sexualidad, la enfermedad, el dinero. Estamos todos atravesando lecciones de duelo, de apegos, de muerte. Entonces, la condición humana es intensa para todos. Así que esta comprensión nos lleva a la compasión y la compasión nos ayuda también a liberarnos de toda la culpa que estamos guardando. Recuerda que el odio no aporta ningún beneficio a nadie. La capacidad de perdonar surge de aceptar con honesta humildad las limitaciones de la condición humana, la cual, después de todo, solo está en una curva de aprendizaje de la evolución de la conciencia. Estamos aprendiendo, somos pequeños espirituales, somos ignorantes realmente. Nos queda mucho por crecer y madurar espiritualmente. Hasta hace poquito, la conciencia de la humanidad calibraba por debajo de 200 y todo lo que veíamos eran guerras, violaciones, asesinatos, matarnos unos a otros. Simplemente el hecho de que ahora estemos, entre comillas, ¿no? Según como quien lo quiera ver, también hablando del amor, a tanta gente con una visión espiritual, compartiendo energías de sanación, etcétera, es simplemente un síntoma de la evolución de la conciencia humana. Estamos creciendo, estamos madurando y eso está genial. De hecho, el que tú estés tras esta pantalla escuchando este vídeo simplemente es un reflejo de tu propia evolución. Es la vida recordándose a sí misma, recordando que es la fuente de todo, que no está sujeta a una forma física, sino que es todo lo que existe. Dios está en todo, es lo único que hay. Pero estamos en ese proceso evolutivo de despertar y de recordar. No es casualidad que estemos aquí compartiendo esta información y que haya personas que estén, entre comillas, ¿no? Aparentemente recibiendo esta información. Al final, todo es uno y es simplemente la misma vida expresándose a través de diferentes formas. Ya saben que en este canal también tengo otro tipo de contenido alineado a lo que son las relaciones personales, que ha sido como mi maestría a nivel experimental, en donde he ido profundizando cada vez en lo que no es el amor para darme cuenta y recordar lo que realmente es el amor. Y también tengo contenido dedicado a la salud y la nutrición consciente, que eso ha sido toda mi parte de formación profesional. En mi página web que les dije, www.alessandrapalomino.com, Alessandra con 2 S, pueden ver todos mis servicios, los precios, mis packs, mis programas y también tienen un botón gigante de WhatsApp para que puedan ponerse en contacto directamente conmigo. En las sesiones profundizamos en la reprogramación de creencias que nos están limitando, nos liberamos de la culpa, de los miedos inconscientes que están perpetuando la realidad que estamos percibiendo en este momento, profundizamos en las prácticas del dejar ir y meditaciones guiadas y también hacemos sesiones de psicoterapia basadas en un curso de milagros. Así que si estás interesado, entra a mi página y cotilla un poquito. También tengo un canal de Instagram donde me encanta subir contenido educativo, con humor, con amor, con gracia. Así que puedes seguirme en mi Instagram, alepalomino.b. Muy bien. Ahora, después de la pausa comercial, vamos a seguir con el papel de la culpa en nuestra evolución espiritual. Muy bien, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y todo este recorrido espiritual qué dices? O sea, ¿cuál es el primer paso, no? Bueno, el camino espiritual suele comenzar con la adquisición de conocimientos a través de estudios y de experiencias como retiros, juntarte a un grupo espiritual, ¿no? Enseñanzas, libros, videos de YouTube, etcétera. Vamos a ir más adelante viendo qué tipo de libros y qué tipo de videos, ¿vale?
Obviamente los que estén calibrados según el mapa de la conciencia con un nivel de verdad que esté por encima del 540. Por ejemplo, podríamos empezar con el libro del Dejar ir de David Hawkins, con Sanación y Recuperación de David Hawkins también, videos de un curso de milagros. Hay un facilitador que a mí me gusta mucho, Martín Merayo, que lo explica muy bien. También El poder de la hora de Eckhart Tolle me parece un libro precioso, con un lenguaje muy aterrizadito para poder traer lo espiritual aquí a nuestra experiencia humana, ¿no? Para mí la espiritualidad tiene que ser algo que yo pueda poner en práctica en mi vida diaria y que yo sienta los efectos en mis relaciones, en mi economía, en mi trabajo, en mi salud, en mi vida, o sea, que realmente tenga un efecto pragmático, no sé si se dice, bueno, tangible en mi experiencia. Si no, esta espiritualidad que está en lo etérico y que yo no veo nada, bueno, habría que calibrar el nivel de verdad de diversas prácticas y ver cuáles sí que están alineadas con la verdad. Ya he dado unas recomendaciones, del que quiera, pues que busquen uno de esos libros. Luego se dirige hacia un proceso de autoexploración más profunda que necesita constancia y propósito. ¿No? Una vez que vamos estudiando estas lecturas, luego también empezamos con la autoobservación de nuestros patrones inconscientes, de nuestros pensamientos. Jolín, he repetido una y otra vez el mismo tipo de pareja, o estoy repitiendo los patrones de mi madre con respecto a lo que sea. Reconozco que todavía sostengo odio hacia mi padre y hacia mi hermano, ¿no? ¿Sabes? Entonces, vamos a ir como viendo aspectos de nosotros que vemos que no están alineados todavía con la verdad o con el amor. Este proceso de autoindagación tiene que tener un propósito claro de queremos alcanzar el amor, queremos alcanzar la felicidad, la verdad, para que no se detenga de golpe, porque esto puede ser muy frustrante, ¿de acuerdo? Este no es un camino que tiene una meta a la cual llegamos y ya está, sino que el camino es la meta. Es un disfrutar, es un día a día, ¿de acuerdo? Cada día hay más aprendizajes, no esperes llegar a un punto ni tengas prisa por llegar a algún lugar, porque eso es simplemente el ego. Este viaje interior exige honestidad radical con uno mismo. Si quieres evolucionar, tienes que ser 100% honesto contigo mismo. En vez de negar lo que sientes, es decir, pues, tienes que decirte la verdad. ¿Sabes qué? Odio a esta persona. Lo reconoces. Y ahora estás dispuesto a entregarlo porque sabes que no te trae consecuencias positivas, simplemente, no porque sea un error ni nada, solo porque los efectos que vas a experimentar pues son más agradables, digamos, y te llevan a la felicidad, la verdad, o te alejan de ella. ¿No? Pero, por ejemplo, ese nivel de honestidad, ¿no? Y así, con cualquier actitud, acto, palabra que tengas, revisa detrás de esa acción cuál es la intención verdadera que estás sosteniendo. ¿Es manipulación? ¿Es control? ¿Orgullo? ¿Es deseo? Bueno, no pasa nada, estamos aprendiendo, pero hay que ser honestos. Entonces, exige honestidad, coraje y compasión hacia los aspectos inmaduros de la conciencia, reconociendo nuestros defectos de carácter sin caer en la culpa, el autorrechazo o el juicio hacia los demás. Obviamente, todos con este personaje kármico traemos muchos defectos de nuestro carácter, muchas tendencias que cada uno en su personaje sabe cuáles son las que más le lastran y se repiten y es como que oh, otra vez estoy en este estado, ¿no? Que no me gusta. Es nuestro karma. Mientras sigamos inconscientes y dormidos, pues seguirá actuando desde la inercia. Mientras más vayamos despertando y eligiendo algo distinto, el amor, más podremos ir disolviendo todos estos patrones inconscientes y despertando a lo que realmente somos. Entonces, sin caer en juicios ni autocastigo, simplemente, vale, me volví a equivocar, no pasa nada, estoy en un proceso de aprendizaje. Espiritualmente podemos ser bebitos, ¿no? Que no nos damos cuenta de las cosas, podemos ser niños que después de actuar, después de atacar a alguien, nos damos cuenta que, Colin, quizá me pasé de la raya. Podemos ser adolescentes espiritualmente hablando, ¿no? Es decir, que tengo la furia ahí dentro mío y estoy dejando ir, o sea, quiero dejarla ir, pero es tan fuerte la inercia que ¡buah! Igual ataco al otro, ¿no? O le doy una respuesta fea, como déjame en paz, o lo que sea.
hasta que llegamos a ser adultos espiritualmente en las que aparecen los campos kármicos, los niveles de los restos del ego, pero tú estás siempre en constante rendición. Todo te traspasa y tú eres transparente, así también el amor se expresa a través de ti. Bueno, la madurez espiritual va llegando poquito a poquito. También vemos que parte de nuestra evolución espiritual viene por trascender la mente, el ego. No ir por debajo de la mente, sino ir por encima. La mente o ego está formada por una serie de comportamientos aprendidos, estamos programados, y el objetivo último es trascender su programación y funcionamiento mediante el poder de la irradiación del ser, que recontextualiza la vida de manera benigna. ¿Vale? Nuestra vida va a ser coloreada por el amor de Dios y no por el odio del ego, o el sufrimiento del ego, o la víctima del ego. También es de ayuda a recordar que el mundo se beneficia de la sabiduría y no del odio, la culpa o de culpar al otro. Estas emociones no te benefician a ti y no benefician a nadie tampoco. Entonces, a veces el ego sostiene estas emociones pensando que hay un beneficio oculto, pero realmente no lo hay, ¿vale? A veces guardamos resentimientos o odio o enojo porque el ego cree que si sostengo esta emoción voy a conseguir algo, de repente voy a conseguir que esa persona cambie su actitud. Pues ya te revelo de que no es verdad. Mejor deja ir esa emoción, libérala y mira cómo las cosas se solucionan mágicamente. Otra herramienta muy útil, aquí lo hice, en el trabajo espiritual y terapéutico, es un sentido del humor que contrarrestre los peores aspectos de este teatro mundano del absurdo. El humor es consecuencia de ver más allá de las ilusiones. El resultado del trabajo espiritual maduro es el crecimiento y la educación gratificante, que conducen a una mayor alegría y felicidad. La maduración es un proceso que dura toda la vida. Así que es muy beneficioso también estar en grupos de personas con un recorrido espiritual, ¿no? Interesante y sacar al ego a la luz, ver cómo reacciona, cómo se apropia de todo, cómo pelea, o sea, esas reacciones de niño, ¿no? Esas pataletas, hay que sacarlo a la luz y reírnos de él. Yo sé que cuando estamos atravesando procesos duros así como que el ego está pegajoso, estamos negativos y obviamente cuesta reírnos, pero compártelo con personas de confianza para poder examinar el mecanismo y disolverlo ante la luz de la risa y del amor. En realidad, el ego y su funcionamiento son muy cómicos y también a los extremos a los que llevan al comportamiento humano. Todos podemos ver estos rasgos en nosotros de egoísmo, de esto es mío, de no lo comparto. Invito muchísimo al sentido del humor. Ahorita no se me ocurren más anécdotas, ¿vale? Quería contarles como que alguna anécdota graciosa personal, pero no se me ha venido ninguna, así que será para otro video. Ahora vamos a ver otro capítulo que es primeros auxilios espirituales. ¿Qué pasa cuando en este proceso espiritual empezamos a experimentar algunas crisis y qué herramientas podemos utilizar para transitarlas con más facilidad y con mayor conciencia? Lo primero es que antes de iniciar cualquier trabajo espiritual hay que crear un contexto seguro. Al principio de la investigación éramos inocentes. Asumíamos que cualquier cosa que llevara la etiqueta de espiritual debía ser una verdad elevada. A mí me ha pasado. Lo que sea que era espiritual en algún momento para mí era como, ah, vale. Incluso ahora es marketing, ¿no? No sé qué cosa es espiritual o también consciente, ¿no? Negocios conscientes, marketing consciente, bueno. Y muchas veces es falso, solo que son palabras que se sabe que son atractivas y la gente las usa a la liviandad. Y esto no es necesariamente el caso. Lo que se etiqueta como enseñanza espiritual puede calibrar en cualquier lugar del mapa de la conciencia. Hay enseñanzas espirituales que pueden calibrar en la raíz del mapa de la conciencia, en la vergüenza, en la culpa. Es decir, que seguirla y alinearnos nos lleva hasta esas experiencias tan abrumadoras y negativas. Hay enseñanzas espirituales que sí que calibran en niveles de verdad, como las enseñanzas de David Hawkins, de Buda, de Eckhart Tolle, un curso de milagros. Entonces es interesante alinearnos, no es interesante, es importantísimo alinearnos con enseñanzas verdaderas. Casi la mitad de los libros que se encuentran en la típica tienda espiritual en realidad son ficción. Muchas personas se han acercado a la espiritualidad sin una guía clara y sin un contexto seguro, lo que puede llevar a crisis internas. Para evitarlo es importante investigar antes de profundizar. Una pregunta clave es:
cuál es el nivel de esta enseñanza, ya que nuestro interior sigue siendo vulnerable e ingenuo y necesita discernimiento. Somos inocentes y nuestra mente, una de las mayores limitaciones que tienes es que no es capaz de diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso. Tú puedes ver, o yo puedo ver a un maestro con ropas blancas, con aquí el puntito en la frente, el turbante, ¿no? En posición de meditación. Y yo puedo creer que es una persona que es amorosa y que me puede acercar a la verdad. No puedo saberlo, mi mente es inocente. También yo puedo, tras palabras muy amorosas, simplemente estar repitiendo lo que aprendí en libros. Y puede que no sea una experiencia interna o un conocimiento, una sabiduría interior, sino simplemente una repetición como un lorito. Y tu mente, ingenua, inocente, no puede saberlo. Por eso nos fiamos del test muscular, para diferenciar lo que es verdad de lo que es falso. Hay un libro que se llama Verdad contra Falsedad de David Hawkins, donde están calibrados miles de enseñanzas de libros, de prácticas de deporte, de terapias alternativas, etcétera. Puedes ver el nivel de verdad de esas prácticas y decidir si alinearte o no con ello. Muy bien, vamos a ver el poder de la mente. Definirse a uno mismo de cierta manera contiene un gran poder. Si mi autoconcepto se va elevando hasta reconocer que estoy unida a Dios, que soy parte de la creación de Dios, mi autoconcepto es amplio y es infinito, es poderoso. Entonces eso tiene un poder en mi vida, en mi experiencia. Asimismo, si mi autoconcepto es pequeñito, que yo solamente soy este cuerpo, cuando mi cuerpo se muere, yo desaparezco, me muero, Dios no sé dónde está, a mí nunca me ha hecho caso, siempre he sufrido, siempre he sido una víctima, bla, bla, bla. Bueno, vas a experimentar las consecuencias de ese autoconcepto. Cuando examinemos el poder de la mente, podemos ver los cruciales que son sus creencias. Por eso hablamos tanto de reprogramación de creencias, de examinar las creencias inconscientes y, si no me sirve, la libero. Soy un ser infinito, no sujeto a nada. Solo estoy sujeto a lo que mantengo en mente. La mente tiene la capacidad de traer a nuestra vida lo que se le pide. Por eso, lo que sostienes en mente tiende a manifestarse, pero si eso que estás sosteniendo en mente está manchado de energía negativa, lo que va a prevalecer es lo que sostienes en tu interior. Por eso siempre el primer paso es liberar, liberar, liberar toda la negatividad interior el tiempo que haga falta hasta que estés en un estado de neutralidad o de buena voluntad, donde sí que puedes sostener en mente imágenes bonitas y alineadas con cosas que tú quieres manifestar en tu vida. Si yo quiero una pareja, por ejemplo, pero lo estoy manifestando desde el miedo a no estar sola, va a venir una pareja que me muestre ese miedo a la soledad. Quizás me abandona, se muere, lo que sea. Entonces, primero limpia tu interior de toda la carga emocional inconsciente que está acumulada, entra en un estado de positividad, de amor, y empieza a sostener en mente imágenes grandes acerca de ti misma y acerca de tu experiencia humana. Frecuentemente, en medio de una crisis, la persona olvida que en realidad pidió sacar a la luz aquello que necesita ser curado. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en su vida no es un error. ¿De acuerdo? Entonces, la mente tiene la capacidad de traer lo que se le pide. Yo inicio un camino espiritual. Entonces, con el dejar ir, con la oración, también inconscientemente estoy pidiendo, quiero ver lo falso, para poder ver que está ahí lo falso y poder deshacerme de ello, ¿no? Entonces, lo subconsciente, lo falso, va a empezar a salir. Empezarán a salir negatividad, miedos, etcétera. Es porque tú lo has intencionado. Muchas veces nos olvidamos en el camino espiritual que hemos intencionado sanar, entonces sale lo subconsciente para poder mirarlo y recontextualizarlo, perdonarlo, amarlo, etcétera. Pero no nos olvidamos de eso. A veces vienen periodos, una semanita, un mes, yo qué sé, de como de mucha negatividad y ahí es donde tienes que tener firmes las prácticas y las herramientas para transitarlo con fe. Las herramientas me refiero a la oración, al dejar ir, a los libros y contextos poderosos, elevados. La paciencia, el humor, ¿de acuerdo? Son herramientas. También la actitud es una herramienta espiritual muy poderosa. Recordad que no estás solo en este proceso. Si estás en un proceso también de noche oscura o de crisis, estamos al servicio. Ponte en contacto, no estás solo.
Está saliendo exactamente lo que tiene que ser sacado a la luz, examinado, comprendido, entregado, recontextualizado, sanado y perdonado. Consecuentemente, uno tiene que mantener una visión compasiva. ¿Cómo podemos sanar lo que surge en nuestras vidas a menos que mantengamos una posición sanadora? Por ejemplo, en consulta veo mucho cuando la gente tiene una enfermedad, si aceptas lo que tu conciencia está llevando tu atención hacia algo interno que tiene que ser perdonado dentro de ti, algo, una actitud interna que tiene que ser recontextualizada y que tienes que darte cuenta. Siempre digo, de repente estás siendo muy dura, muy exigente contigo misma. Entonces, esa enfermedad te aporta crecimiento y sanación. Incluso en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, el último paso es el despertar espiritual. Las personas se dan cuenta de que todo eso sucedió para que ellos estén en ese punto de despertar espiritualmente. Fue el camino que su alma eligió para despertar y poder ser guía y luz para otras personas. Observemos con compasión y con amor todo lo que surge de nuestro inconsciente para poderlo sanar. Estamos a salvo, estamos seguros, estamos dentro de Dios, estamos en la mente de Dios, no hay nada malo que nos pueda pasar. Y aquí viene una parte muy importante que es la inocencia. Vamos a verla un poquito. Para realizar el trabajo espiritual de forma segura y evitar las crisis, es necesario reafirmar, mirar adentro y descubrir la propia inocencia. Todos somos inocentes. Es lo que somos inocentes. Vamos a profundizar en las raíces ontológicas en el siguiente capítulo para recordar esa inocencia profunda. Esa inocencia es la puerta que nos devuelve a la verdad para que no nos perdamos en las ciénagas. Sabemos que los seres iluminados dicen que todos somos uno con Dios. Eso, que es intrínsecamente inocente, está dentro de nosotros en todo momento. Esa inocencia pura no se mancha nunca. Ningún error puede alterar lo que eres. Ningún error puede alterar tu ser espiritual. Lo que realmente eres no queda manchado nunca. La separación, que es la raíz de la culpa, la separación de Dios, no ocurrió nunca. Vemos cómo los niños pequeños son naturalmente inocentes y confiados, ¿verdad? ¿No les han hecho alguna vez el juego de el dedo? Y es como que, se lo creen. Pero desde esa misma inocencia comienzan a absorber también creencias falsas. Estas ideas equivocadas se transmiten de forma inocente de generación en generación a través de la familia, la educación, los amigos, los medios, la tele, el cine, las novelas, etc. Es como el hardware y el software. Es como que nuestra conciencia es el hardware, que es la parte física de los ordenadores, y el software son los programas que se van instalando. Entonces, se instalan y empiezan a operar, ¿vale? Son sistemas de creencias. En nuestra familia todos somos gorditos. Es un sistema de creencias que empieza a operar. Eh, mm, Todas las mujeres de la familia hemos estado con hombres que no trabajan. Un software se empieza a instalar, pero el hardware sigue intacto. Si quitamos estos programas, el hardware sigue intacto, puro. Se puede instalar otros programas nuevos o dejar así tal y como está. Que tú creas que no se puede confiar en nadie es simplemente una programación que absorbiste. Por eso es importante cuidar con qué alimentamos nuestras mentes. Cuida las novelas, las noticias, ¿no? Que son como de películas de terror, ¿no? Porque todo eso lo absorbes y nuestra mente inocente y pura, todo lo absorbes, impresiona y todo eso empieza como a ser una experiencia también en tu vida. La inocencia esencial de la conciencia no se pierde con el tiempo, permanece intacta como la de un niño. Esa es la parte de nosotros que está leyendo estas palabras ahora. Esa inocencia adentro de todos que quiere escuchar la verdad y que confía en lo que estoy diciendo. Es como que, ¿sabes? Confía. Esa inocencia está ahí. Y si no confías, como te digo, es porque hay un programa en tu mente que te dice que no confíes en las personas. Pero igual lo absorbiste desde tu inocencia. Es importante recordar que hemos pedido reconocer nuestros errores, ignorancia, para poder reconocerlos y sanar. Examinar mediante la introspección revela que todo aquello que hemos creído durante toda nuestra vida ha ocurrido debido a nuestra inocencia. Esto desarrolla la compasión y la comprensión, la comprensión compasiva. Y gracias a ellas ahora podemos ver que en nuestra inocencia hemos llegado a creer lo que creemos. Seguidamente, nuestra disposición a perdonar nos permite ver el interior del corazón de los demás.
Cuando empiezas a reconocer esa inocencia en ti, esa programación de lo que crees que es la vida, lo que crees que es las relaciones, etcétera, y te das cuenta de que esa misma inocencia está también en las demás personas, empiezas a ver como esa pureza interior en los demás y surge el amor, ¿de acuerdo? Recuerda que el amor siempre nos lleva a la unidad. Muy bien, seguimos dentro de primeros auxilios espirituales y estamos teniendo herramientas para momentos de crisis, ¿de acuerdo? Y esta es otra herramienta, la rendición. El núcleo del trabajo espiritual es la honestidad radical con uno mismo, ¿verdad? Y muchas veces esa verdad es simplemente decir, no sé, no sé nada, no entiendo. Desde ahí pueden hacer la rendición ¿a qué? A lo divino. A Dios, te entregas a un poder superior, porque el ego siempre es el que quiere hacer, el que quiere tener el control de las cosas, quiere controlar. Cuando sueltas ese control, ese querer saberlo todo, esa soberbia y te entregas a que te guíe Dios, es un acto de rendición. La verdad no causa sufrimiento, lo que duele es nuestra resistencia a soltar las falsedades. La verdad nos libera. Si estamos sufriendo es porque nos estamos aferrando a lo que es falso. El sufrimiento no es el camino hacia la iluminación, sino una señal de que aún no hemos soltado lo que no es real. Se investigó en un taller con el test muscular de que aproximadamente creo que el 95% o 90% de la población mundial sostiene inconscientemente de que el sufrimiento nos sirve para algo, de que el sufrimiento nos lleva, nos hace crecer. Y en realidad eso es una creencia que hay que desmontar. No nos elevamos a través del sufrimiento, sino a través del amor y la rendición. Lo que pasa es de que a veces a través de experiencias de mucho sufrimiento, las personas son empujadas a rendirse, pero es la rendición la que nos eleva, no el sufrimiento. Podemos rendirnos en nuestro día a día. El coche, en vez de ir a toda velocidad, podemos soltar esa energía, esa sensación física de las prisas y empezar ahí con calma. Podemos rendirnos a cada momento, no hace falta que la vida nos empuje hacia el sufrimiento extremo. Recuerda, no sirvas al sufrimiento, el ego sirve al sufrimiento, el sufrimiento no nos beneficia, es la rendición y es el amor. Vemos que al recordar nuestra inocencia interna, durante el trabajo espiritual, pedimos que lo falso sea revelado en nuestra conciencia. Al reconocer lo que nos separa de la verdad, podemos sanarlo y recontextualizarlo. Proveemos un espacio y un contexto seguros para el trabajo espiritual centrándonos en el corazón. Entonces, desde esta mirada más compasiva, recordando que somos inocentes, podemos ir examinando lo que surge sin tanto juicio y sin odio en nosotros mismos, sin culpa. Si sale un aspecto tuyo negativo, un defecto de tu carácter, bueno, ha salido de la programación, del inconsciente, de tu karma, de todas tus vidas, lo miras con más compasión y lo disuelves, ¿vale? En cambio, si sale algo negativo de ti y encima te sientes culpable y te sientes mal, entras en todo el ciclo vicioso del ego. Y esta mirada compasiva permite que hagamos un trabajo de limpieza del inconsciente desde el corazón, con amor. Bueno, este es un video larguito, ¿vale? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén tranquilos, pónganle pausa, síganlo en otro momento si se sienten agotados mentalmente, ¿vale? Pero bueno, nos queda ya un poquitito. Vamos a entrar ahora a los niveles ontológicos de la culpa, es decir, al estudio como más profundo del ser, de la conciencia. Así que en este punto ya no solamente se trata de la culpa que sostenemos a nivel de nuestras acciones, sino la raíz más profunda, la madre de la culpa, la madre, la raíz, ¿de acuerdo? Así que vamos a ella para seguir, boom, profundizando en este tema. La idea de estar separado de Dios es la raíz de la culpa. El que estemos experimentando esta experiencia dentro de un cuerpo, ¿no? Sentimos que nuestra mente está aquí atrapadita y que cuando este cuerpo muere, es el efecto de un pensamiento en el que nos pensamos separados de Dios. Ese pensamiento nos lo tomamos en serio, nos olvidamos de reírnos de esa tontería, además lo deseamos y estamos experimentando esta experiencia, ¿de acuerdo? Además, deseamos esta idea por el especialismo, porque queremos sentirnos especiales. Todo esto está en base a las enseñanzas de un curso de milagros. Creerse un ser aislado, limitado y especial mantiene la sensación de separación. El ego quiere ser especial, quiere tener un trabajo especial,
quiero tener una relación especial con mi pareja, yo soy especial, él es todo es especial. La decisión constante de seguir separados es lo que perpetúa la culpa. Constantemente estamos decidiendo perpetuar la separación. ¿Cómo? Cualquier decisión mental influye en nuestro comportamiento y en nuestra experiencia. El comportamiento es solo un efecto de lo que sostenemos en mente. No te preocupes mucho por qué hacer, por cómo hacer, si darle un abrazo a alguien, si ponerte de rodillas así, no importa. Sostén en tu mente los pensamientos correctos, los pensamientos de Dios y permite que tus acciones se den espontáneamente. La única carencia que realmente necesitamos corregir es la sensación de estar distantes de Dios. Esa es la única creencia que tenemos que realmente corregir. Darnos cuenta, reconocer de que la separación no es posible. La separación nunca ocurrió. No podemos separarnos de Dios, no podemos separarnos de quien es nuestra fuente. Somos uno. Recuerda que la verdad nos lleva a reconocer que todo es uno, que no hay diferentes fragmentos, todo es uno, estamos unidos a Dios. Pero estamos experimentando esto para experimentar los efectos de la separación y decidir no querer más experimentar esto, sino volver a regresar, entre comillas, al amor del que en verdad nunca nos fuimos, nunca nos separamos del amor. Pero esta ilusión, este sueño que estamos experimentando, este camino espiritual, nos lleva de regreso al amor que en realidad nunca abandonamos, solo nos lleva a despertar de la ilusión. ¿Es muy loco esto que he dicho? Bueno, lo dice un curso de milagros, ¿eh? No lo digo yo. Entonces, vemos que uno, la separación de Dios es una decisión que solemos interpretar como un gran pecado o ataque. Vale. La separación nunca ocurrió, ¿de acuerdo? No, es imposible separarnos de Dios, somos Dios, Dios es nuestra fuente, Dios está en todo, es lo único que existe. Pero es una decisión, un pensamiento que se tomó y que este pensamiento genera mucha culpa porque se interpreta como que destruimos a Dios. ¿Te das cuenta? Genera una culpa muy profunda que luego se manifiesta en todas las culpas, las culpitas que vamos viendo en nuestro día a día. Pero esa es la raíz, la verdadera culpa. El verdadero problema es la interpretación errónea de que esta separación puede destruir a Dios, lo cual es imposible. Es esencial reinterpretar esta idea. La culpa se genera porque creemos que este deseo de estar separados destruyó al cielo, es un ataque contra Dios. Entonces nos sentimos muy culpables y tenemos miedo, miedo de los efectos. Constantemente elegimos. O sea, no es que solamente tomas una elección para desayunar una cosa u otra, sino que inconscientemente o conscientemente estamos eligiendo todo el momento si reforzar la separación o la unidad, el amor. Entonces, elegimos la separación cuando percibimos sin amor, cuando vemos los errores de los demás o los nuestros como pecados imperdonables, cuando vemos los ataques como agresiones. Un curso de milagro nos enseña de que todo ataque es un pedido de amor, ¿no? O así también debilitamos esta idea de la separación cuando permitimos que el amor se exprese a través de nosotros y vemos los ataques, ¿no?, como pedidos de amor. Todo esto a nivel de la mente, ¿vale? El curso de milagros trabaja mucho a nivel de la mente, porque si alguien viene y te hace daño físicamente, no puedes darle un abrazo, pero a nivel mental puedes reconocer, ver la inocencia, ver el sufrimiento de esa persona, ver que hay un pedido de amor, puedes soltar tus juicios, tus expectativas, tus proyecciones en el nivel de la mente y luego a nivel del efecto de la materia, pues se darán las cosas que se tengan que dar, pero todo esto a nivel de la mente. Y ahora vamos a hablar un poquito del perdón, también a nivel ontológico. Una frase del curso nos dice que el perdón es la llave de la felicidad. El perdón me libera de lo que es falso. La verdad no necesita perdón. Claro, la verdad no necesita que lo perdones, pero el perdón, que también es una ilusión, pero es una ilusión necesaria para liberarnos y quitar las capas de lo que es falso. El perdón simplemente deshace las ilusiones del ego. Nos regala la visión. El perdón es una decisión, no es una fórmula o un ritual, no hay que poner ahí una foto, una vela, un vudú, no hace falta nada de eso, simplemente recuerda la predisposición interna. Y no lo hacemos solos, sino que requerimos de la ayuda del Espíritu Santo. El ego no perdona. Es Dios, es el Espíritu Santo quien se expresa a través de nosotros
y se produce el perdón con sus efectos. Tu ego no puede hacer que Dios te deje de amar, pero sí puede hacer que el amor deje de expresarse a través de ti. Da igual, tú eres inocente, en el fondo nunca te separaste de Dios, Dios te sigue amando, te va a amar incondicionalmente con su paciencia y amor infinitos, incondicional. El ego no puede hacer jamás que Dios te deje de amar, pero sí puede poseerte, digamos, y tirar tanto juicio sobre alguien que esa barrera haga que el amor de Dios no se pueda expresar a través de ti. Por eso hablamos de la predisposición interna a me hago a un lado y el amor, Dios, el perdón, los milagros se pueden obrar a través de ti. ¿Qué más vemos? Vemos que el amor tiene que expresarse a través de ti para que recuerdes que eres amor. Cambia nuestro autoconcepto. Mientras más practicamos el soltar el juicio y orar para que el amor se manifieste de una forma que nos beneficie a todos y se va expresando y tú sientes como se expresa a través de ti constantemente, vas recordando que eres amor, te acercas cada vez a lo que realmente eres y la felicidad que surge de eso es abrumadora. Examina detenidamente si tu deseo es ver a tu hermano libre de pecado. Si hay un lugarcito en tu mente que todavía quieres que él sea el malo y tú la víctima y que él sea el malo que pecó, que hizo mal, que se equivocó, que te hizo daño. Ay, ¿cómo hiciste eso? Todavía hay un lugar en tu mente que se beneficia de ese resentimiento. El perdón no puede entrar a tu corazón a la fuerza. Recuerda que somos libres y el único límite que tiene nuestra libertad es que no podemos renunciar a ella. ¿De acuerdo? Somos libres para decidir. Por eso la predisposición interna. Si quieres guardar tu resentimiento, guárdalo, experimenta sus efectos. Pero el amor, Dios no puede expresarse a través de ti, simplemente. El perdón es el deseo de estar unidos y no separados. Este deseo está en armonía con el estado celestial y no se opone a la voluntad de Dios. Vemos que es el deseo de estar unidos. Y lo vamos a decir así porque dentro de nuestra mente todavía mm, creemos que hay como más opciones, que está la opción de estar separado y está la opción de estar unido. Entonces, lo ponemos así en estas palabras porque parece que yo tengo que desear esta opción, pero en realidad no hay otra opción. No estamos separados, estamos unidos. ¿De acuerdo? Pero tienes tú que desearlo internamente, aunque como si pareciera que hubieran otras opciones, para que recuerdes que en verdad estamos unidos, que no hay separación. Solo tienes que hacerte a un lado y dejar que el amor te traspase. El amor se expresa a través de ti. No eres tú quien perdona, no eres tú quien hace un acto de amor. Ya puedes soltar el ego espiritual que se cree muy amoroso. El ego puede hacer cualquier maniobra con tal de no entregarse a Dios, ¿de acuerdo? Recuerda que se expresa a través de ti, en la forma que beneficia a todos. Suelta la expectativa y el control de la forma que tengas que tomar ese perdón. El curso nos dice que el perdón me ofrece todo lo que deseo. No determinas la forma que debe tomar el perdón de Cristo. Él sabe la manera de convertir cada llamada en una ayuda para ti. Deja que Él se haga cargo de cómo vas a perdonar y así cada ocasión será para ti un paso más en dirección hacia el cielo y a la paz. Cada vez que tú internamente eliges el perdón, te acerca más a ti, al cielo y a la paz, recordando que el cielo no es un lugar, sino un estado de conciencia interno donde recordamos la unidad y la inocencia. Recordar tu inocencia te trae una sensación de belleza interna. Ya con esta diapositiva terminamos. Y también nos dice el curso que Dios es el amor en el que me perdono. Me perdono. Bueno, en el que perdono, pero también me perdono a mí mismo. Por no reírme de esa idea de la separación, por tomármela en serio, por creer que es un ataque contra Dios, por sentirme separado, por querer ser especial. Entonces, recontextualizando, vemos de que el perdón es una decisión, es una expresión de amor. Sucede a través de nosotros. Se expresa cuando despejamos los obstáculos, el juicio, ¿vale? Tenemos que hacernos a un lado y no interferir. La forma en la que se expresa el perdón la determina el Espíritu Santo. El perdón es esa predisposición a que el juicio del Espíritu Santo reemplace nuestro propio juicio y nos recuerde de que somos inocentes. Recuerda que ante los ojos del Espíritu Santo todos somos inocentes. Su juicio es la inocencia, es el amor.
Y aquí dice que el sumum del perdón es reconocer que no hay nada que perdonar, pero no te lo grabes como una frase en tu mente. Experiméntalo, recorre la escalerita del perdón, el perdón a ti, el perdón al otro. Practica todo esto hasta que esto sea una experiencia interna. Para terminar, les dejo aquí mis datos de contacto. Ven mi página web www.alessandrapalomino.com. También tienen mi correo electrónico para cualquier colaboración o mensaje que quieran mandarme, así también como mi Instagram, donde subo contenido educativo, gracioso, bonito, amoroso con respecto a todos estos temas, tanto de relaciones, de salud, para activar nuestra comunicación, desbloquear nuestro chakra garganta, así como temas de espiritualidad. Te recuerdo que en mi web tienes un botón gigante de WhatsApp para que puedas escribirme de manera directa, para que puedas pedirme información acerca de mis servicios. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.